Esto es un brochazo, hablar de nutrición oncológica, como ya lo mencionaban anteriormente, si hay congresos solo de microbioma, salas y demás de solo, por ejemplo, microbioma, pues hablar de nutrición oncológica es complejo, es difícil y pues esto va a ser simplemente como ese brochazo que les quiero dar. Esta frase siempre se la muestro a mis estudiantes y pues les digo, ojalá volvamos a ser, como decía Sir William Osler, y yo creo que tenemos que ir a volver a ese todo. Si bien la medicina es muy difícil y no nos la sabemos todas, hay que bajar la cabeza, saber cuándo pues tener cada vez más trabajo multidisciplinario y demás, pero qué bueno que volviéramos a esa base de ser el gran médico. Y es que no es tratar un cáncer, sino es tratar un paciente que tiene cáncer con todo eso que veíamos ahora de un entorno, de un montón de enfermedades adicionales y demás, y que creo que eso es parte de nuestro objetivo. Entonces ahí es obviamente tratar de buscar que seamos cada vez mejores, aprendamos más, busquemos qué es lo que nos gusta y lo que le podamos ofrecer a nuestros pacientes desde un entorno de la academia, como estamos haciendo en el día de hoy. Creo que hay que tener definiciones y pues esto lo encuentran ustedes en cualquiera de los textos, pero hay cosas que debemos saber desde el punto de nutrición oncológica y que obviamente tiene que ver con qué es malnutrición, qué es caquexia, son términos diferentes y que obviamente debemos abordar desde una perspectiva distinta cuando estamos en la consulta del paciente oncológico, que esto está en todas las guías, guías ESPEN, guías ASPEN y demás, esto lo encuentran, está pues más que dado, más que definido, y ahí no tenemos que buscar mucho porque lo tenemos a la mano. Lo que es la invitación, creo, en el día de hoy es a que lo practiquemos. A como decían anteriormente en la charla que me encantó de Mario, lo del ejercicio, es que el médico generalmente es o el que induce o el que frena, el que dice vaya donde la nutricionista y nos lavamos las manos, damos una orden para que vaya el nutricionista y decimos pues va a verlo en 4, en 6 meses, yo no sé aquí cómo estemos, pero en Medellín estamos a citas de nutricionista a más de 3 meses y probablemente cuando el paciente llega después de estar en el tratamiento pues perdimos un tiempo supremamente valioso como ya les voy a mostrar. Entonces es conocer términos, obviamente hay que hacer educación en el personal de salud, vuelvo y repito, no nos la sabemos todas, pero creo que es muy importante que aspectos tan fundamentales como este que les muestro hoy en el tema de nutrición, pues los abordemos, así sea con un concepto básico, así como decían ahora, haga ejercicio, es que hay que nutrirnos bien, el problema es cómo damos esas recomendaciones. Entonces tenemos esto que básicamente es un proceso y ese proceso que vive el paciente con cáncer no puede pasar a nosotros ahí delante del consultorio. Vamos, lo pesamos, sí, hoy tiene 50 kilos, vuelve a las 3 semanas, sí, pesa 48 y lo único que hago es cambiar el dato de los miligramos de una quimioterapia porque tengo que hacer ajuste de un tratamiento. Pero ¿y por qué? O sea, ¿qué está pasando con ese peso? ¿Qué pasa con ese paciente? Es que no es solamente que le doy el medicamento, sino ese contexto desde el punto de vista nutricional. Y lamentablemente es que todo esto es, como vemos, subdiagnosticado, subtratado y subreportado. O sea, es absolutamente triste que, pues, por lo menos a mis pacientes cuando les hago seguimiento, menos del 25% de ellos llegan a un servicio de nutrición en una forma oportuna. Menos del 10% reciben suplementos nutricionales cuando tienen la necesidad del suplemento nutricional y desafortunadamente menos del 8% tienen ganancia de peso durante el tratamiento, habiendo empezado obviamente en un tema de malnutrición, o sea, cuando ya estamos viendo un paciente que tiene obviamente un cambio en su peso. Hay que conocer datos, esto lo tienen, probablemente muchos de acá los conozcan, pero es que esto es una realidad, o sea, el paciente con cáncer es un paciente que si no lo abordamos desde un punto de vista, obviamente como lo hemos visto aquí, holístico, pero si no intervenimos también en este aspecto nutricional, por mejores medicamentos, por más que seamos los mejores oncólogos y tengamos todos los, de pronto, medallas y honores y demás, tengamos inmunoterapias de todo tipo,
Si el paciente no tiene una intervención en el tema nutricional, nos va a ir mal. Simple y llanamente no vamos a ser tan buenos médicos o como les mostraba el gran médico. Entonces, como vemos, tenemos riesgo nutricional importante en más del 40% de los pacientes y no hay que olvidar el paciente obeso, que aquí simplemente con este dato les quiero recordar que es que no es solamente el que baja de peso, el paciente obeso tiene una dinámica que también incluso hay obesidad con malnutrición. Y el paciente obeso es un paciente que hay que darle un enfoque también distinto. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y adicionalmente a eso, esto no es raro. Entre el 25 y el 70% de los pacientes con cáncer tienen en algún momento de su etapa temas de malnutrición o caquexia. Y esto dependerá de temas como la edad, dependerá de temas como el tipo de cáncer y del TNM, qué tan avanzado no está el cáncer, cuánta edad tiene el paciente, porque solamente por el proceso que tenemos de envejecimiento, pues vamos obviamente a tener un mayor riesgo de pérdida de masa muscular, de malnutrición y demás, y depende también, como lo veíamos, de esos hábitos de vida que tengamos previamente. Y la pérdida de peso, vuelvo y le repito, es una realidad y es un factor que lo han mencionado, entonces nos preocupamos de si tiene o no tiene dolor. Esto debería ser también, si se quiere, como ese signo vital y como decían ahora hasta 15 signos vitales diferentes que tiene la enfermera, pues hay que anotarlo ahí y de hecho en la historia clínica que nosotros ya tenemos lo pusimos como obligatorio. Hay que poner peso y talla obligatorio, así no vaya a ser formulado con quimioterapia que nos calcule área de superficie corporal e índice de masa corporal y nos saque el rojo, nos saque la alerta. Este paciente está por encima o por debajo de esos límites y nos debe eso permitir pues tener una acción si estamos viendo eso en colores y como ustedes ven hasta el 40% de los pacientes tienen un peso que pudiéramos llamar estable, pero el resto tienen alteraciones en el peso que pueden ser incluso tan graves como por encima del 10%. Y dependerá del tipo de cáncer que tengamos, obviamente que vamos a tener ese impacto en todo el tema de malnutrición, de sarcopenia, dependerá mucho del diagnóstico y sabemos que las neoplasias gastrointestinales, pues en nuestro medio, por lo menos de algo que yo me dedico con frecuencia, que son los pacientes con cáncer colorectal y gástrico, vemos cómo vamos indefectiblemente perdiendo peso durante el tratamiento de quimioterapia si no hacemos intervenciones tempranas. No tengo datos, excepto algo de bases de datos propia de la institución donde estoy, pero si en Europa nos dicen esto, que solamente 1 de cada 3 pacientes con cáncer que tiene malnutrición tiene una intervención adecuada, pues no me quiero ni imaginar los temas de nosotros si sacamos este tipo de reportes. No quiero ni siquiera imaginármelo, pero en última instancia la intervención no es fácil, obviamente requiere un enfoque multidisciplinario, pero también hay que tener en cuenta cuáles son de esos tipos de cáncer probablemente los que más me interesen. Entonces, como ustedes ven, generalmente los de cabeza y cuello y gastrointestinales es a los que tenemos que ponerles alarmas, a los pacientes que llegan con tumores gastrointestinales y como ven ahí en las barras, pues básicamente, y es obvio, el que tenga una enfermedad más avanzada, un estadio 4, pues es el que hay más malnutrición, caquexia va a tener, es el que también le debo abrir como ese ojo, esa alerta, como les digo yo a los estudiantes, también el semáforo, o sea, cuál voy a poner en rojo, cuál en amarillo y cuál en verde para hacer una intervención temprana. No hay que ser epidemiólogo, superestadista, hacerle chicuadrados y demás para decir la diferencia que hay entre las curvas. Esto es la nueva terapia que tenemos, esto es inmunoterapia, inhibidores de PD1, anti-PD1, anti-PDL1 y simplemente con ver la curva ustedes ven los pacientes que tienen pérdida de peso y los que no tienen pérdida de peso durante el tratamiento de inmunoterapia, cómo se impacta eso en un aspecto fundamental que es la supervivencia global. Es decir, es uno de los objetivos fuertes que tenemos en oncología o duros, como llamamos, es la supervivencia global. Solamente con tener pérdida de peso que sea mayor a un 5%, a los pacientes les va a ir peor que a aquellos que no pierden peso y es en uno de los nuevos tratamientos. Entonces, si yo no enfoco bien a mi paciente con las nuevas terapias en el tema de malnutrición, pues obviamente me va a ir mal por muy buen oncólogo que sea. Y es que esto tiene todas las revisiones sistemáticas, metaanalíticas, lo que ustedes quieran buscar, los datos están. El problema es por qué no hacemos nada o por qué no intervenimos. Ustedes ven acá
todo lo que tiene que ver con malnutrición y caquexia, y definitivamente a esos pacientes les va peor. Mueren más los pacientes con cáncer que tienen malnutrición y caquexia que los pacientes que no lo tienen. Uno diría, eso es lógico, sí, está demostrado y demás. Entonces, ¿qué nos pasa? Que no intervenimos adecuadamente a estos pacientes. Y no solamente en desenlaces duros como la supervivencia global, sino adicionalmente a eso en el tema de toxicidad. Entonces, queremos dar calidad de vida, pero entonces no nos preocupamos por el peso, no nos preocupamos por la malnutrición, y resulta que, miren, terapias muy comunes, capecitabina, 5-fluoracilo, terapias incluso orales, muchas de ellas las utilizamos muy frecuentemente. Estas son subclasificaciones de medicamentos que son hidrofílicos, y tenemos diferentes tipos de impacto dependiendo del tipo de medicamento que tengamos. Y como ustedes ven, cuando los pacientes tienen sarcopenia, miren las diferencias, en todos son estadísticamente significativos. Si nos vamos entonces a buscar evidencia, aunque no la tengamos para todo, pero entonces si la evidencia está, ¿por qué no intervenimos? Está claro que paciente que tenga malnutrición, cáncer, con este tipo de medicamentos, va a tener un incremento marcado de la toxicidad dada por esos medicamentos. Entonces estamos perdiendo supervivencia, más deterioro de calidad de vida e incremento en los eventos adversos. Entonces, en última instancia, si uno resume todos estos datos que tenemos, que serían infinitos y grandes para mostrar, simplemente sabemos que malnutrición, caquexia en pacientes con cáncer va a haber una disminución del estado funcional, una disminución de supervivencia, de la calidad de vida, con incremento en toxicidad, complicaciones, y pues para los que estén metidos en el tema administrativo les podemos mostrar un montón de estudios donde el impacto en costos es supremamente alto, porque estos pacientes tienen incremento en las entradas a urgencias, a hospitalización, necesidad de nutriciones enterales que son mucho más costosas que comprar las fruticas y la ensaladita en la plaza nuestra, ¿cierto? Terminará siendo mucho más barato. Tristemente, tenemos que bajar la cabeza ante este tipo de estadística y decir que entre el 10 y el 20% de nuestros pacientes con cáncer, independiente de los tratamientos que le demos, están muriendo por malnutrición, ¿sí? O sea, esto es crítico, estamos perdiendo pacientes por no intervenirlos desde el punto de vista nutricional. Fisiopatología sería casi que hablar otro simposio de fisiopatología de malnutrición. Simplemente para resumirles, es que ya lo han hablado durante todo el simposio. Tenemos pacientes que están inflamados, tenemos pacientes que están en una gran cascada inflamatoria llena de citoquinas y de toda, obviamente, la cascada que ustedes quieran dar y representar. El resumen es que tenemos una gran inflamación sistémica que afecta a todo nuestro organismo, y por eso es que la intervención debe ser temprana, multidisciplinaria. Ya se hablaba de ejercicio, de todo lo que tiene que ver con el músculo. Estas partes cognitivas son muy interesantes porque también el paciente, incluso ya hay un síndrome que se llama el cerebro de quimioterapia, ¿sí? El cerebro de quimio es muy interesante porque nada nos ganamos con decirle al paciente, darle la palmadita en el hombro, decirle, sí, es que estás aliviado, te sacamos del cáncer, y el paciente con unos déficits cognitivos absolutamente extraordinarios, grandes, porque ya no se puede concentrar, ya no puede leer, ya no puede hacer las actividades que le daba por todos unos efectos de quimioterapia, y resulta que esos efectos se incrementan hasta en 8 veces cuando el paciente tiene malnutrición. Entonces, miren las cascadas, pueden ser muy bonitas. El resumen, afecta absolutamente todos los órganos que tenemos a partir del proceso de inflamación. Hay que detener la inflamación, y detener la inflamación obviamente pues tiene que ver con los tratamientos de cirugía, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia y demás, pero con todo lo otro que hemos mencionado acá. O sea, tiene que ver con hábitos de vida saludables que van a fortalecer a ese paciente. ¿Cuántos de los pacientes que tenemos con cáncer de pulmón, por ejemplo, los enviamos a toxicología para implementar medidas de disminuir el tabaquismo? ¿Cuánto está reportado? Menos del 17% de los pacientes van a una clínica antitabaquismo cuando están, por ejemplo, con un cáncer de pulmón. Es que ya se hizo el daño y es que, pues ya, ¿para qué? Pues resulta que les va peor a los que siguen fumando durante los tratamientos, por ejemplo, de cáncer. Y como los factores son tantos, ustedes ven todo lo que tengo que intervenir, factores dependientes del paciente, el mismo tipo de cáncer, todos los pacientes no son iguales, los tipos de tratamientos no son iguales, hay muchos factores. Ya por ejemplo hoy miren por aquí que hablamos maravillas de microbiota, de ejercicio, todo lo que tiene que ver con ese tipo de componentes tan interesantes que debemos abordar en nuestro paciente, y obviamente en una forma temprana, y ahí está parte del éxito.
Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo enfocar a mi paciente en una consulta? Y como lo que me decían era nutrición oncológica desde la vista del oncólogo. ¿Lo hacemos? Probablemente no. Cuando hablamos con los colegas son muy pocos los que están interesados en el tema nutricional, pero probablemente sea mucho por el desconocimiento, ¿cierto? O sea, cuando no conocemos algo generalmente nos da temor y entonces o bloqueamos o le decimos al paciente coma lo que quiera o le decimos no coma esto, pero ¿cuál es el entrenamiento que tengo en eso? ¿Cuál es mi responsabilidad como médico ante una intervención nutricional? ¿Cómo simplemente lavarme las manos vaya donde la nutricionista y sigo viendo el paciente cada 3 semanas y nada ha pasado, la nutricionista no lo ha visto, el paciente sigue perdiendo peso y yo simplemente dice, es que nuestro sistema de salud. Ojo, porque creo que debemos darnos un poquito de golpes de pecho en eso y debemos ser un poco más agresivos, más proactivos. El enfoque, cosas, digamos que quiero de pronto ser un poco más práctico y es que se nos enredó esto. O sea, cuando uno va a hablar de nutrición oncológica, resulta que es que le damos la misma recomendación al que está para prevenir cáncer, para el que está en tratamiento contra el cáncer y para los supervivientes del cáncer. Son recomendaciones totalmente diferentes, nada tiene que ver lo uno con el otro. Si yo estoy sin cáncer y quiero prevenirlo, tengo un enfoque diferente, con alimentación diferente, tengo unas probablemente intensidades de ejercicio, cosas que puedo hacer que no están limitadas a partir de una enfermedad que ya llego con un tratamiento que me va a desgastar y el tratamiento empieza y también debo tener otro tipo de enfoque y cuando el paciente ya termina el tratamiento debo hacer un enfoque del superviviente, o sea, poner todo lo que esté en mí para, uno, recuperarlo de las secuelas que dejan los tratamientos, la enfermedad y demás, pero también abordar el tema sumado de prevención. Entonces son 3 enfoques distintos, no confundamos, y adicionalmente a eso la palabra que creo que han oído durante todas estas conferencias, que es individualizar. Yo a veces, pues el personal de enfermería es muy proactivo y demás, pero a veces hacen unas reuniones donde mezclan tanta cantidad de pacientes y les dan tanta información que los pacientes salen muchos con información que no les compete pues a ese paciente y a veces no es la información específica para ese paciente y por eso se vuelve a veces tan difícil, porque no tenemos tiempo en consulta, porque el paciente es diferente, todos sabemos que somos diferentes, tenemos condiciones diferentes, yo no le puedo ir a decir a un paciente que es en nuestra sociedad estrato 1, coma salmón, ojalá traído del Ártico y adicionalmente a eso con vegetales salteados en aceite de oliva extra virgen, no va a poder hacerlo, o sea, tenemos que ser también muy conscientes y aterrizados del tipo de recomendaciones que le vamos a dar, porque esto es lo que le pasa a nuestros pacientes, ¿cierto? Y lo han visto. Entonces, el médico dice una cosa, la nutricionista otra, la enfermera otra, los pacientes amigos que están, los vecinos, los de la sala, entonces le dice así, coma carne, no carne, sí azúcar, no azúcar, sí leche, no leche, agua, sí haga ayuno, métase en dieta cetogénica y demás. Volvemos a lo mismo, hay que individualizar. Todos los pacientes no son iguales, ni están en las mismas terapias, ni tienen el mismo tipo de cáncer, no tienen el mismo estadiaje. Entonces, ojo con esas recomendaciones tan generalizadas, porque pasa lo mismo. Entonces, coma más fibras, échele licopenos, tome calcio, la vitamina E, entonces tome suplementos multivitamínicos. La autoformulación de suplementos nutricionales es absolutamente gigantesca, o sea, ustedes ven un paciente, le hace el diagnóstico uno del cáncer y están comprando el suplemento en la salida del consultorio, ¿cierto? Entonces dice, yo ya me estoy tomando 3 tarros de X marca y eso lo compran, se autoformula, eso tiene efectos secundarios, eso altera la flora, eso tiene ciertas restricciones y no le sirve a todos los pacientes. Entonces llegó la paciente 120 kilos con cáncer de mama, hormonodependiente y tomándose 3 tarros de suplementos nutricionales. Ese tipo de enfoque obviamente es lo que debo yo tratar de intervenir. Entonces vuelvo a lo mismo, hay que individualizar. Y es importante que tengamos en cuenta dentro de la intervención nutricional oncológica estas 4 I, que creo que es muy importante. Vuelvo y repito, y la palabra, como decían por ahí en los programas cuando iba con mi hija, eso, la palabra mágica del día de hoy es ¿cuál? Individualizar, ¿cierto? Es la más importante. Pero adicionalmente a eso hay que identificar el problema que tiene el paciente, hay que intervenirlo. O sea, hay que hacer algo por ese paciente, no es dar una orden de nutricionista y perdonen que me enfoque ahí, pero es que es lo que veo y le pregunto al colega y me dice, no, es que yo ya leí la orden para nutricionista, es que no lo ha visto. Y obviamente no solamente intervenir, sino investigar y controlar ese paciente que le va pasando. O sea, esto es una dinámica de procesos que debo estar viendo y el paciente va teniendo cambios y obviamente yo también debo ir asumiendo cambios en ese paciente.
Entonces algo dinámico y que debo hacer es, ¿cómo hago la intervención? Tamizar todo paciente con cáncer en mi consultorio, ¿cierto? Y esa tamización es fácil, utilicen la herramienta que quiera, no tiene que llegar a la nutricionista, no tiene que llegar, simplemente, pues yo creo que hacer un índice de masa corporal y calcular la disminución de peso que tiene ese paciente, pues no nos quita mucho, incluso como les digo, en la historia clínica electrónica la podemos poner y eso ya nos da un abordaje, nos dice, ese paciente tiene malnutrición por lo menos o riesgo de desnutrición, sí, enfóquelo, intervéngalo. Eso que tenemos ahí da negativo, sígalo, repítale eso más o menos cada mes, cada 2 meses, hágale por lo menos un seguimiento a cómo va cambiando ese peso, ese índice de masa corporal por lo menos, con todas las críticas que eso llega, pero también tenemos que ponernos muy simplistas a veces, o sea, a veces nos complicamos, no hay que hacerle una tomografía para ver entonces el tejido graso que ese paciente tiene, eso no lo vamos a hacer generalmente, excepto fuera de un ensayo clínico, entonces hay que ser un poco más aterrizados. Si eso nos da positivo, entonces tengo que clasificar ese paciente y debo ver si tiene caquexia o no. A partir de eso hay unos criterios que los podemos tener ahí en el consultorio, pegados en la pantalla del computador y demás, y nosotros en la consulta hacemos básicamente estos exámenes. Hay muchos que son al mismo tiempo que con la quimioterapia, pero ahí buscamos pacientes que puedan tener trastorno metabólico, resistencia a insulina, que puedan tener alteraciones, por ejemplo, en niveles de algunas vitaminas importantes, la vitamina D, los colegas me regañan, es que usted pide mucha vitamina D, eso simplemente es para la osteoporosis, para pacientes que tienen salud ósea, resulta que no, cuando tengo sarcopenia, la vitamina D hace un tipo de interrelación con unos tipos de aminoácidos esenciales que donde yo tenga deficiencia sabemos que la sarcopenia va a empeorar, entonces tengo que estarla midiendo y suplementando. Entonces tengo estos exámenes, ya les digo la albúmina también para qué, hago intervenciones nutricionales, tengo mi grupo ojalá de soporte nutricional, hay nutricionista o nutriólogo, a veces hay incluso cirujanos muy interesados en esto, entonces hay que meterlos en el grupo, ya hablamos de ejercicio, nutrición sin ejercicio no existe, no sirve, no les va a dar cuando hay una buena recomendación nutricional y no están haciendo ejercicio, se pierde más del 40% del beneficio de esa recomendación nutricional, entonces tienen que ir de la mano, son hermanitos, deben ir como pareja, no de casados porque de pronto nos separan, pero digamos que sí, por lo menos deben estar ahí en el monitoreo constante. Monitoreo de masa muscular, tomar por lo menos una circunferencia de ese perímetro de pantorrilla es fácil de hacerlo. Aquel que tenga menos de 31, ojo, alerta, eso es una medida que nos debe alertar y nos debe dar, eso 1 metro lo tenemos en el consultorio, lo estamos examinando, en vez de tocarle el edema que lo estamos viendo a ojo, tómele una medida de ese perímetro y si ese perímetro está por debajo de 31, ojo, está perdiendo masa muscular y eso es una medición absolutamente de papaya y fácil. Y haga seguimiento. No se puede dejar un paciente, haga revaloraciones. Es que ya lo vio la nutricionista, le mandó el suplemento nutricional y los pacientes llevan 2 años tomando suplemento nutricional, el mismo suplemento nutricional, nadie lo ha evaluado. Hay que poner metas. Esas metas generalmente son de 3 a 4 meses. Si en 3 a 4 meses no hay cambios, no hay ganancia, está fallando o hay que dar otro tipo de suplemento, algo está pasando con la intervención nutricional. Hay muchas herramientas, valoraciones globales subjetivas, con las sensibilidades, con la especificidad que quieran, utilicen la que quieran. Algo fácil, estoy frente al paciente, estoy en el consultorio, 2 preguntas, ¿ha perdido peso y ha tenido pérdida del apetito? Listo, casi que lo pongo en riesgo ya de desnutrición, empiece intervención. Eso es facilito, no creo que tenga pues mucho que quite tiempo. Otra cosa de la que hacemos es identificar, esto ya está validado, es un índice pronóstico nutricional, identificar a aquellos pacientes que 2 medidas facilitas, linfocitos y albúmina. Hago esta fórmula que ven ahí, facilita, cualquier calculadora la puedo tener incluso en un Excel, me da menos de 40, ya ese paciente tiene menos supervivencia global y debo hacer una intervención mucho más rápida. Entonces, esos semáforos que les mencionaba, el que va a estar en rojo, el que va a estar en verde o el que va a estar en amarillo, tengo muchos parámetros, el que tenga una PCR alta, el que tenga un índice de valor pronóstico menor de 40, por ejemplo, es un paciente que debo intervenir ya. Pídale la cita usted mismo con la nutricionista, haga algo, reúnalo en la junta, pero ese paciente muy probablemente si no hago nada en 3 meses, ese paciente ya lo perdí. Y lo perdí porque tengo esto, que se llama el efecto bola de nieve en nutrición.
Cuando yo no hago intervenciones tempranas en estos pacientes, desde acá, cuando voy a empezar el tratamiento de quimioterapia, nos dicen un montón de recomendaciones, voy a mandar bifosfonato, debo mandar el paciente antes al odontólogo, ¿cuánto lo cumplen? Menos del 30% de los pacientes tienen esa valoración. Pues resulta que todo paciente que deba empezar quimioterapia y tenga diagnóstico con cáncer tiene que tener una valoración por nutrición. Entonces, aquellos que tengan grupos multidisciplinarios, la intervención debe ser temprana, ¿cierto? A veces nos tenemos que casi que presentar esos pacientes o en junta o con los, incluso les va mejor a los grupos, por ejemplo, ahora nos hablan de dolor y cuidado paliativo, son más sensibles incluso los grupos de dolor y cuidado paliativo al tema nutricional que inclusive nosotros mismos los oncólogos. Esto no hay que tampoco ser estadístico, simplemente decir, si hago una intervención nutricional temprana, ¿cómo le va al paciente? Pues le va mejor y en supervivencia global, o sea, estos son los que intervienen en forma temprana y estos son los que intervenimos en forma tardía. Efecto de bola de nieve está demostrado, simplemente se disminuye la supervivencia, más mortalidad, más efectos secundarios. Las guías, pues obviamente no vamos a entrar una por una, pero en general hay consensos, hay guías, simplemente hay que aplicarlas, ¿cierto? Estos pacientes necesitan cierto tipo, incluso proteínas. Lo primero que yo les digo, si usted no sabe de nutrición al paciente con cáncer, lo primero que hay que decir es, no le quite la proteína, ¿cierto? O sea, carne, huevo, coma carne, huevo, lo que quiera, mientras está en tratamiento contra el cáncer y no tenga una contraindicación, pero le empiezan a quitar la carne, entonces entramos en el proceso, no, carne roja no coma, eso da cáncer. Falso, o sea, en paciente que está en tratamiento no hay que quitar ese tipo de productos, hay que dar incentivos a temas de proteína, porque si no perdemos el paciente rápidamente. Si usted no sabe formular un suplemento nutricional, si usted no tiene la experticia, no sabe hacer el MIPRES, todas las disculpas que nos podemos echar encima, entonces incremente el contenido de proteína, ¿cierto? Son felices tomando suplementos, son felices autoformulándose entonces vitaminas D, E, K y suplementos multivitamínicos que les traen de Inglaterra, Estados Unidos, de Europa, de todas partes, ¿cierto? Y son con 50 pastillas, 50 tabletas tomándoselas. Hombre, hay intoxicaciones, hay alteraciones en la efectividad de los tratamientos oncológicos, entonces eso hay que intervenirlo, hay que frenar. Todo lo que sean reemplazos de algunos micronutrientes, vitaminas y demás, dependerá de si el paciente lo requiere y sobre todo si tiene deficiencia. La parte de aminoácidos esenciales es fundamental y ya empezamos incluso a tratar hasta de jugar con ellos o de buscar cómo podemos hacer sinergia con ciertos tipos de medicamentos. Ahí vemos algunos temas de cómo empezamos a interactuar con hiperglicemia, la vía del mTOR a través de leucina, la leucina se une también a vitamina D para todo lo que les mostraba de esa parte de fortaleza muscular. Temas de vitamina D, hay diferentes estudios, pero en general, si bien no hay evidencia, por lo menos desde el punto de vista de prevención de cáncer con suplementación de vitamina D, sí hay evidencia de suplementación y mantener niveles entre 40 y 80 generalmente para los pacientes que están con cáncer bajo tratamientos de quimioterapia, incrementa supervivencia global. Hay que estar pendiente de resistencia a la insulina, trastornos metabólicos, damos muchísimo esteroide en nuestros pacientes, a veces incluso sobredosificaciones de esteroides y eso obviamente lleva a trastornos metabólicos muy importantes en nuestros pacientes que incluso alteran lo que mencionan en la mañana, todo el tema de ejercicio. O sea, un paciente lleno de esteroide, obviamente sabemos que esa fibra muscular cambia y se vuelve mucho más débil, hay miopatía, entonces hay que tener eso en cuenta. Temas de hidratación, fundamental, a veces se nos olvida, el paciente entra con la cajita de juguito esa en cajita, con una ponimalta de este tamaño y el agua, no, yo tomo poquita, pásame las pastillas, el agua fundamental, hay que tener una hidratación absolutamente, siempre casi como que fuera, les digo yo en el papelito que les digo yo de las recomendaciones que le doy, ahí está, agua, litro a litro y medio diario en esos pacientes con verificaciones de hidratación. Omega 3, utilizo mucho omega 3 en los pacientes, tiene características de antiinflamatorio, de mejorar la anorexia, de disminuir algunos efectos secundarios de la quimioterapia, neuropatía periférica, pero lo debo empezar antes
y no les dé miedo. Generalmente los colegas me dicen, es que los omega 3 interaccionan con los medicamentos de quimioterapia. Pues los invito a que revisen qué evidencia entonces tenemos. Hay incluso estudios en pacientes, cáncer de mama, esquemas de quimioterapia, lo que más utilizamos, doxorubicina, ciclofosfamida, incrementa la penetración del medicamento a la célula tumoral por alteración de la membrana del fosfolípido. No les dé miedo utilizarlo. Incluso podemos dar de 3 a 4 gramos de omega 3 en estos pacientes sin ningún tipo de problema. Ya hablaron, no voy a hablar aquí pues mucho, pero el tema de ejercicio y todo lo que hablábamos en esta mañana, fabuloso. O sea, los pacientes y también les dicen, no haga bicicleta 2 horas, no, hagan ejercicios y lo que mostraban, las pesitas o lo que les digo yo pues, hay que buscar cómo hacer pesas, cómo fortalecer ese músculo, fabuloso, y la fatiga van a ver el cambio, o sea, solamente un síntoma que el paciente les manifiesta, entonces, tiene fatiga, le dan esteroides, tiene fatiga, le dan megestrol, tiene fatiga y lo llenamos de medicamentos, me encantó esa frase cuando decían es que tomo ibuprofeno para el dolor de cabeza porque lo llenamos de medicamentos cada vez más y resulta que era tan fácil como fortalecerlos. Cambios en el apetito y hay que tratar de que eso de la nutrición sea todos esos 5 que decimos. A veces al paciente se la ponemos incluso más difícil de lo que ya la tiene con el cáncer. Hombre, no es quitarle cosas, es darle alternativas, hay que hacer que esa dieta sea agradable, le cambiamos el sabor a los alimentos y le insistimos que coma igual. Hay ya chef, hay ya recetas, hay que buscar, hay que darle al paciente alternativas y decir, vea, a usted le gusta el pescado, entonces lo vamos a preparar de esta y esta forma, vamos a hacer este tipo de preparaciones con este tipo de verduras, o sea, la cocina ha evolucionado yo creo que muchísimo y he tenido reuniones con chefs que son absolutamente maravillosos y lo que cocinan para el paciente con cáncer, incluso cuando tienen estos efectos de disgeusia, les cambia ese sabor y se les pone ese sabor metálico a los pacientes y es cambiarles con unos tipos de condimentos que sean incluso de mayor percepción, ¿sí? Incluso utilizar cosas mentoladas, utilizar cosas con jengibre, ese tipo de cosas nos ayuda bastante con el paciente. Ya lo hablaron con microbiota, pero quitar el miedo a los probióticos, los podemos utilizar, podemos iniciarlos incluso en el momento en que arrancamos la quimioterapia. Los probióticos, revisiones sistemáticas, metaanalíticas, disminuyen el riesgo de eventos adversos tipo diarrea y mucositis, por ejemplo, en los pacientes que están bajo quimioterapia. Problema, lo que preguntaba el doctor Eric, ¿cómo los utilizo? ¿Cómo se los doy? Hay infinidades de presentaciones, en nuestro medio la gran mayoría no hay que pedirlas por estas plataformas tipo Amazon o Mercado Libre, incluso lo tenemos. Lo que está en este momento recomendado y con los estudios es que por lo menos tengan mínimo de 5 a 10 cepas diferentes, generalmente son lactobacilos y que generalmente si vamos a utilizarlos en pacientes con cáncer superen los 50 billones de unidades formadoras de colones. A partir de esas indicaciones podemos darlo a nuestros pacientes. Utilicemos los medicamentos obviamente cuando sean necesarios. Si hay pérdida del apetito, hay cosas para darle, si tenemos náuseas y vómito, pues hay cosas para darle, utilicémoslos en el momento que se necesiten, seamos proactivos, intervengamos, pero tratemos de que ese paciente tenga una experiencia y como decían ahora, está bajo un reto, está bajo una experiencia dura, es una experiencia de vida que debemos es ayudarlo, brindarle la mano y obviamente sacarlo adelante a partir de todo el conocimiento que tengamos, hay que ponerlo a disposición de nuestros pacientes y si no sabemos, preguntemos, busquemos, pero hay que ayudarles, creo yo, de una manera importante. Entonces, finalizamos con estos mensajes que es los que quisiera que se llevaran a la casa. Lo primero es tener que hay que hacer intervenciones nutricionales tempranas en todo paciente que inicie tratamiento oncológico. Ese es el primero. El segundo, hay que implementar equipos multidisciplinarios para atención nutricional integral del paciente con cáncer, lo que estamos viendo hoy. O sea, hay que tener todo, como les decimos, el equipo, todo ese grupo, todas esas personas, absolutamente descrestado que hoy estuvieran aquí hablando de que ya está el grupo aquí de medicinas complementarias en la fundación, envidia de la buena y obviamente felicitaciones, hay que tener un grupo que podamos intervenir en todos los aspectos de nuestros pacientes. Hay que recomendar a ese paciente desde el momento en que tenga el cáncer, recomendaciones sí nutricionales, pero también no caigamos en el error que hay que ser tan absolutamente estrictos, o sea, llevamos 50 años comiendo mal y queremos que el paciente cambie de un día para otro, todo debe ser gradual e individualizado, palabra del día, ya la sabe.
Los principales objetivos de la intervención nutricional, sobre todo en el tema de supervivientes, disminuir el riesgo de recaída y facilitar recuperación de los eventos adversos asociados a tratamientos oncológicos, y le podemos ayudar a nuestro paciente con el tema de nutrición, obviamente ejercicio, lo que hablaban ahora, acupuntura. Hay muchísimas cosas para brindarle a nuestros pacientes, no se las neguemos, démoselas y sé que estarán muy agradecidos con nosotros. Que esto no se vuelva, obviamente, el día a día de nuestros pacientes y verlos en tratamientos, cómo van perdiendo peso, los vamos viendo cómo se van desgastando. Intervengamos, hagamos algo por nuestros pacientes y obviamente sé que nos los van a agradecer. Muchísimas gracias.